¿Cómo están? Hoy tenemos la clase número 5. Vamos a estar hablando otra vez sobre paradigmas del aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre el cognitivismo. En la clase anterior habíamos hablado sobre el conductismo. Entonces, ¿cómo surgió el cognitivismo? El cognitivismo surgió como una crítica o como una reacción al conductismo en los años 1950 y 1960, como una corriente psicológica, ¿verdad? Los conductistas consideraban solamente las conductas observables porque consideraban de que los procesos cognitivos mentales no se podían estudiar científicamente, entonces se refugiaban a las conductas observables. Entonces, la psicología cognitiva hace uso de procesos mentales para explicar la conducta, a diferencia de tan solo asociaciones entre estímulos y respuestas. Vamos a mirar algunos principales representantes del cognitivismo. Acá tenemos a Jean Piaget, Albert Bandura y Robert Gagne. En realidad hay más representantes del cognitivismo. Bandura forma parte de esa transición del conductismo al cognitivismo. Piaget, por ejemplo, es un representante del cognitivismo y también del constructivismo. Entonces, ahí está también algunos pedagogos que habían aportado dentro del cognitivismo, como por ejemplo Ausubel, Vygotsky, que vamos a estudiar a mayor profundidad en la próxima clase, que sería sobre el constructivismo. De hecho, la corriente de Vygotsky tiene dos corrientes principales, uno dentro del cognitivismo y otro dentro del constructivismo. El cognitivismo es un paradigma de aprendizaje que se dedica a la conceptualización de los procesos del aprendizaje de los estudiantes y se ocupa de cómo la información es recibida, organizada, almacenada y luego localizada, ¿verdad? Estos procesos mentales es lo que enfatiza el cognitivismo. En el proceso de aprendizaje, lo que busca es la adquisición y categorización de las informaciones recibidas, y eso se adquiere a partir de los sentidos. El cognitivismo trata de comprender y estudiar todas las teorías que abarca sobre mente humana, ¿verdad? Para poder comprender para poder comprender cómo funciona la mente humana, cómo interpreta, cómo procesa y cómo almacena esa información recibida. Vamos a estudiar primero el cognitivismo de Jean Piaget. Él había formulado las 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que según Piaget van hasta los 2 años, 0 a 2 años, ¿verdad? Donde el bebé acá está iniciando la parte de los objetos, trata de relacionar los objetos, donde empieza a comprender la independencia del objeto, ¿verdad? Porque al inicio el bebé, por ejemplo, cuando observa un objeto y ante la ausencia no sabe que el objeto sigue existiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya empieza a comprender esa realidad al recibir esas informaciones. Luego está la etapa preoperacional, donde van desde los 2 hasta los 7 años, donde los niños de estas edades ya empiezan a pensar con mayor lógica, ¿verdad? Utiliza la lógica. Existe en este sentido de 2 a 7 años un egocentrismo todavía dentro del niño, pero comprende mejor ya las ideas de otras personas, aparte de la otra etapa, ¿verdad? En esta etapa ya van comprendiendo mejor.
Luego vienen las etapas operaciones concretas. Acá, por ejemplo, ya empieza a pensar con mayor lógica, ya puede hacer algunas generalizaciones básicas. Entonces, en este sentido, ya comprende mejor todavía los pensamientos de las otras personas, las explicaciones que se le pueda dar, por ejemplo, los puntos de vista diferentes, ya pueden comprender que las personas piensan diferente sobre algún objeto, sobre algunas ideas, por ejemplo. Luego viene la otra etapa, que es la etapa de las operaciones formales, donde el niño o la persona ya es capaz de realizar generalizaciones y operaciones formales y pensamientos abstractos, ¿verdad? Comprender los pensamientos abstractos y operaciones abstractas en este sentido, ¿verdad? Piaget estudió a sus sobrinos y a sus hijos y también a sus hijas para poder comprender estas etapas, ¿verdad? Piaget también incluyó algunos conceptos básicos como la adaptación que es la capacidad que tiene una persona para poder eh, reaccionar ante una realidad, y la adaptación se separa en dos, se divide en dos, que sería la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso cuando se adquiere una nueva información y se adapta en la estructura cognitiva. La estructura cognitiva es como un estante para poder organizar las ideas. Y la asimilación es un proceso de organización de las ideas. Luego está la acomodación. La acomodación ocurre cuando hay una nueva forma de ordenar esas ideas. Luego está el concepto de equilibrio. El equilibrio ocurre cuando, eh, de acuerdo al esquema mental que tiene la persona, utiliza ese esquema mental para poder solucionar una situación problemática. Entonces, si le sirve esa estructura cognitiva, entonces ocurre el equilibrio en esa situación, ¿verdad? El desequilibrio ocurre cuando se presenta una nueva información y ante esa nueva situación la estructura cognitiva, con su estructura cognitiva no puede solucionar esa situación. Entonces ahí hay una necesidad del ser humano de tender hacia el equilibrio, entonces busca el aprendizaje. En ese sentido también se le llama a eso el conflicto cognitivo, para que la persona pueda aprender, ¿verdad? O sea que a ese proceso, en el proceso de desequilibrio, se trata de acomodar nuevamente las informaciones para que haya un nuevo equilibrio, y en ese sentido, ese proceso, a todo ese proceso se le llama aprendizaje, ¿verdad? Luego está Albert Bandura con su teoría cognitivo-social. Y Bandura declara que que el organismo no responde solamente a los estímulos del medio de forma autómata, sino que también reflexiona y responde de forma significativa. Y se sitúa, por lo tanto, en contra de los más extremistas con respecto a la localización de las causas de la conducta, rechazando el extremo ambientalista y el determinismo personal. De hecho, Bandura es uno de los primeros críticos al conductismo. Pasó del conductismo al cognitivismo porque consideraba que las personas tenían, a partir de los estímulos, las personas procesaban esas informaciones para poder aprender, no solamente estímulos y respuestas, ¿verdad? En la teoría cognitivo-social de Albert Bandura destaca el modelo del determinismo recíproco, que viene a decir que los factores ambientales, los cognitivos personales, de motivación, emoción, etcétera, interactúan todos entre sí recíprocamente. O sea que no solamente se debe considerar el extremo ambientalista, o sea que solamente el ambiente, o la determinación personal, ¿verdad? El determinismo personal.
O sea que muchas veces depende también de la motivación y de las interacciones que pueda haber entre las personas dentro de esos ambientes. Luego está Robert Gagné, que había formulado las etapas o fases del aprendizaje. Él identificó 8 fases. Para Gagné, por ejemplo, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria hasta que sea necesaria su recuperación. Este es el proceso prácticamente del cognitivismo, que es recibir las informaciones a través de los receptores sensoriales, a través de los sentidos, y luego para poder procesar y almacenar en la memoria, ¿verdad? Para que después se pueda recuperar. En ese proceso de aprendizaje considera 8 fases importantes, que está la parte de motivación, donde se trata de crear motivación, de estimular al alumno para que pueda aprender. La fase de aprehensión, donde relaciona las informaciones. O sea que después está la tercera fase de la adquisición, cuando adquiere la información. Luego está el proceso de la retención, donde el alumno es capaz de retener esa información en la mente, en la memoria. Y luego el proceso de recuperación, donde el alumno es capaz de evocar, de recordar esa información. Y luego está la generalización, donde puede utilizar de forma general, donde puede comparar esa información en situaciones generales. Y luego está la séptima fase, que es la fase del desempeño, donde utiliza los conocimientos y aplica en la realidad. Luego la última fase, que es la etapa de retroalimentación, donde reflexiona sobre las acciones y es capaz de comparar los resultados que ha obtenido a partir de las aplicaciones en situaciones diferentes. Bueno, esto sería entonces la parte del cognitivismo. Pudimos ver de que el cognitivismo importa mucho ahí el concepto de proceso, de los procesos mentales, porque se considera que a la hora de aprender se recibe una información donde se va a procesar, se va a almacenar, y que el alumno pueda tener la capacidad de recuperar nuevamente esa información. Muchas gracias y nos vemos nuevamente en la próxima clase.